Que nos tiene más antecedentes sobre un hecho que ha llamado mucho la atención. Y esto tiene que ver con casas que están en sectores aparentemente residenciales, Nico y Pato, y que están siendo subarrendadas, algo que no se conocía hasta ahora. Partimos hace más de una semana y media, con un caso en Locurro, donde finalmente las personas fueron desalojadas. Y ahora se suma un caso en Colina, Nico. Tú nos cuentas más detalles. Buenos días. Hola, Nico. ¿Qué tal? Hola Cari, hola Pato, ¿cómo están? Buen día. Esto es la comuna de Colina, sector de Chicureo, y es una casa que tiene bastante espacio, son más de 5.000 metros cuadrados, tiene varios dormitorios, piscina, varios baños también, y acá se da una situación donde el dueño de este inmueble denuncia que la persona al que a él le había arrendado esta casa lleva al menos cerca de 2 años sin pagarle, obviamente, el arriendo de carácter mensual, que está más o menos cifrado en 1.400.000 pesos mensual, y él dice que aproximadamente la deuda que le deben es de cerca de 20 millones. En reiteradas ocasiones este dueño de casa ha ido a este domicilio para tratar de tener una respuesta por parte de este arrendatario, podríamos denominar de carácter rebelde, según lo que ha entregado como antecedente el dueño de casa, pero no solamente por el tema de la deuda, sino que también él denuncia que esta persona que está arrendando esta casa también comete una serie de irregularidades, primero desde el punto de vista de lo que ustedes decían, estar subarrendando el inmueble, o más bien dicho, arrendando ciertas piezas, cobrando un valor por el arriendo de estas piezas, pero además también realizando fiestas de carácter electrónico, fiestas, eventos, arrendando por cierta cantidad de horas esta propiedad, y lo que también ha generado obviamente molestia para el entorno, para los vecinos, quienes obviamente al darse cuenta de que este tipo de actividades, que muchas veces son nocivas para el entorno, están a cargo, o bien dicho, organizadas por alguien que ni siquiera es el dueño, también ha generado controversias al respecto. Esto también lo comentamos porque hay una contraparte que tiene que ver con lo que señala en este caso aquella persona que está arrendando la propiedad, quien también, según él, entrega antecedentes respecto de ciertas exigencias que debiese tener la persona que está arrendando la casa y que en este caso no se cumplen, más allá de que está, por supuesto, este tema de la cantidad de meses en que no ha pagado el arriendo. Vamos a revisar un ambiente que muestra un poco la interacción entre estas dos personas, aquel dueño de la propiedad y este arrendatario. Lo único que le digo es que entregue la casa y que deje de... Ya pare, si yo necesito recuperar mi casa. ¿Por qué no ocupáis la ley? Porque sabéis que la ley no te ampara, por eso la lo he ley dicho. está trabajando también la ley en este tema y eso es lo siguiente que va a venir. Y si la próxima semana te doy la opción, quiero hacerlo así. Con ley, hazlo por la ley, hazlo por la ley, porque también tengo certificado que me llevo las penas que me llevo a pasar en esta casa. Bueno, ahí queda de manifiesto, Nico, que el arrendatario, aparte de no haber pagado el arriendo como corresponde durante los últimos 2 años, tenía una conducta bastante irascible o peleadora, por decirlo en fácil, con el dueño de la propiedad. O sea, no era que él aceptara que había cometido un error y que sabía que estaba fuera de regla, fuera de norma, sino que él peleaba, que él cree que lo tienen que indemnizar más encima. Claro, él discute ese punto. Claro, él discute ese punto porque él dice que la casa no estaba en buenas condiciones cuando él la recibió. Pero eso es distinto que dé pie como para no pagar el arriendo en 2 años. Y lo otro, Nico, es que también trascendió que él incluso cobraba entrada para la piscina. O sea, la piscina que está al interior de la casa, aparte del subarriendo, parece que funcionaba como una piscina pública prácticamente. Lucraba, hacía negocio, claro, no solamente subarrendando, Nico, algunas habitaciones, sino también para eventos. No sé si esto lo promocionaba en algún sitio o se sabía y pagaba justamente entrada para ir a la piscina, disfrutar, entre comillas, ¿no? del espacio ahí de áreas verdes. Y ahora, si cobraba todo eso, ¿qué hacía con la plata? Porque no se la pagaba. ¿Qué pasa con el dinero? ¿Y qué pasa además con las condiciones de la casa? Porque ahora él también responde, él dice que, como tú lo comentabas, no estaban las condiciones en este domicilio, que ahora él dice no tiene luz, no tiene agua. Él reclama todo eso. Es muy rara la postura de él también, Nico. Y dice que se quiere ir en definitiva, pero no puede. Sí. Sí, claro. Bueno, respecto de lo que tú mencionabas, Pato, hay varios indicios de actividades, fiestas
pool party, si le quieren llamar también, donde incluso habrían en este sentido registros en redes sociales, publicaciones donde él ofertaba, por supuesto, diferentes actividades que se podían realizar dentro de esta casa. Incluso hay personas que dicen haber pagado alguna vez cerca de 100.000 pesos por ingresar a las dependencias de la piscina, compartir en ese lugar, y esto obviamente genera más polémica aún considerando la cantidad de meses en que esta persona no pagó el arriendo y que también, debido a aquello, se genera también esta situación que es un poco inentendible, cuando él también denuncia que si bien no recibe la casa en óptimas condiciones, según lo que él señala, él también, en este caso, emplaza, podríamos decir, al dueño diciendo que él como el dueño de la propiedad, como alguien que está arrendando el inmueble, debiese también cumplir con ciertas exigencias, que en este caso no sabemos cuáles son, pero creemos que lo mínimo es que una persona que le están arrendando una propiedad tenga que pagar mensualmente por ese arriendo. Y lo otro también es lo que ustedes decían, acá ha llegado a tal punto esta situación que el propio dueño de esta casa tuvo que cortar el suministro eléctrico, del agua también, y por lo mismo hace un par de meses que la persona que vive en esta casa ahí en Chicureo no está contando, por ejemplo, con el sistema de agua, con el tema de la luz, y eso también, según él, le ha afectado porque la casa para él era una fuente de ingreso. Y ahí es donde entra la polémica. ¿Qué hacía con esos ingresos? Porque claramente aquí hay una deuda que no se ha pagado y que es lo que hasta ahora también tiene hasta el día de ayer, en este caso increpando al dueño de casa, a este sujeto, para que se ponga al día con esos pagos. Vamos a revisar declaraciones en este caso del propietario de esta casa y también de este arrendador rebelde que también exige en este caso que se cumplan ciertas condiciones. Él no la quiere entregar, es mi casa. Está inscrita, yo la pagué 20 años, la construí con mi familia, con el esfuerzo de todos nosotros, y hoy día mi familia pasa pellejerías porque con la plata que él me manda no me alcanza. ¿Por qué no hay nada firmado, de verdad, don Rodrigo? Él no lo quiso firmar cuando yo le mandé el contrato, porque en el contrato decía que no se puede subarrendar, decía cuál era el costo del arriendo mensual y que tampoco se puede hacer alguna actividad comercial ni nada, lo típico de un condominio. Entonces, obviamente él como arrienda pieza y arrienda la piscina, arrienda, tiene hasta avisos publicados para sacarle provecho para vivir en esta casa, y yo lo único que quiero es que él se vaya, si no tengo ningún otro tema, nada personal con él. Yo no soy una blanca paloma ni me he portado el descueve tampoco, no quiero sacarle no quiero hacerme la víctima en el tema, pero sí la he pasado mal y esta situación me arruinó monetariamente a mí porque yo trabajaba y vivía de esto y por eso me vine acá, si no, no me hubiera venido. Sí, él me aceptó porque él estaba necesitado plata, entonces me aceptó que yo le diera los 3 millones y me aceptó todo. Me dijo, no, arrienda nomás, haz lo que queráis, me dijo, sí, no molestando a nadie, cada uno vive su metro cuadrado, porque él habla así. Entonces después de pasaron como 3 meses, ahí recién me manda el contrato. Y en ese contrato decía que no podía hacer eventos y que no podía subarrendar. Por eso yo no le firmo el contrato. ¿Tú qué piensas hacer ahora? ¿Salir de esta casa? Por supuesto que sí, lo antes posible. Tengo que juntar unas lucas suficientes para poder irme a otro lado y seguir el curso judicial también. Bueno, tenemos ahí claramente marcadas las dos posturas que hay en este caso y donde acá inicialmente, Nico, Karina, esto parece que intenta solucionarse, entre comillas, a la buena, de palabra entre el dueño de esta propiedad y el arrendatario, pero acá también estarían todos los elementos para esto, el dueño, poder judicializarlo. Acá hay una ley, que era es la ley de usurpaciones, por lo tanto, en ese sentido, él podría tal vez conseguir algo más, para que finalmente quien está hoy ocupando este domicilio tenga que salir de ahí por la fuerza. Y quizás el gran problema en este minuto, a pesar de que la ley contempla nuevas posibilidades de toma de un terreno, ¿no? Por eso se legisló y se hizo esta ley para abarcar más posibilidades después de lo que pasó en la pandemia. Pero aún así, al parecer el principal problema, Nico, que tienen ellos es que no firmaron el contrato de arriendo. Es que es un contrato de palabra. Y esa es la mayor dificultad para empezar, es mucho más largo todo el proceso. Por eso se hace hincapié, claro, en la necesidad de tener un documento firmado, porque de lo contrario el proceso es eterno. Ahora, comentario al margen, es bien carepalo el arrendatario, encuentro yo. Porque, o sea, estar pidiendo hoy día él una indemnización después de no haber pagado 2 años, fíjate que en luz debe 1.200.000 pesos. Ya se la cortaron. No saben cómo tiene luz. Él dice que no está colgado,
porque le preguntamos todo eso en el programa, en Contigo en Directo. ¿Y cómo tiene? Porque tiene además un televisor en el patio. ¿Cómo lo hace entonces, no? ¿Y cómo ofrece este arriendo de la propiedad para eventos si no tiene luz? O sea, tiene que estar colgado por alguna parte, si no, no es magia la cuestión. Con algún generador, no sé. O un generador, eso fue parte de lo que él respondió. Pero un generador también es sospechoso. Sí. Es sospechoso. Vivir con un generador, nadie vive con un generador todo el tiempo, ¿no? Sí, es verdad. Es muy raro. Ahora, Claro, Nico, de todas lo que maneras, ustedes, que sí. sirva este ejemplo, ¿no? Sí, lo que ustedes dicen respecto de esta situación como acuerdo de palabra es lo que hoy, por ejemplo, dificulta que este arrendatario, por ejemplo, tenga que entregar, obviamente, de manera automática, por así decir, el dinero o que haya alguna exigencia, porque él mismo lo señala, supuestamente ellos tenían un acuerdo y cuando llega este contrato de arriendo, a él no le parecieron las condiciones, por ende no lo firmó y aún así han pasado cerca de 2 años donde sin contrato, sin una claridad respecto de cuáles son las condiciones, que acá también ahí podríamos delegar un poco de responsabilidad, en este caso al dueño de la propiedad, por no haber tenido quizás el contrato de inmediato, ok, pero de igual forma, acá este arrendatario tiene que entender que está tomándose una propiedad, que está lucrando con este lugar y que efectivamente genera ingresos. Por algo también están estas publicaciones en redes sociales donde él hace actividades, fiestas y donde genera ingresos, y lo que ocurre acá es que no se sabe a dónde van a parar esas platas, por qué no le paga en ese caso estos cerca de 20 millones que él adeuda con el dueño de esta propiedad, y es ahí donde también hay que ver cuáles son los amparos legales que puede tener este propietario. Por lo mismo que ustedes decían, hoy la ley de usurpación en este caso entrega garantías para aquellas personas que en sus propiedades son vulneradas y que en este caso, por ejemplo, no tienen los mecanismos para poder retirar a esta persona en buenos términos, y acá hay que ver también cuál va a ser el alcance legal del que él pudiera, en este caso, afirmarse para poder seguir un proceso, que esto quede judicializado y que también, más allá de este contrato, que es lo que hoy en día dificulta más que se lleve a cabo el proceso, ver también qué se puede hacer. Vamos a revisar lo que ha comentado un abogado experto en este tema de propiedades, a ver también si nos puede orientar un poco respecto de cuáles son las posibilidades que tiene este propietario el día de hoy. Yo lo primero que recomendaría sería que siempre pidan un aval, precisamente porque en caso de que el deudor principal no cumpla con la obligación, uno puede requerir de pago al aval y obviamente por lo mismo preocuparse que el aval tenga patrimonio para responder. Y esto pasa porque generalmente los arrendatarios no tienen patrimonio para responder, eso es algo bastante común. Entonces, claro, ese como primer consejo. Y segundo consejo grande para evitar que esto ocurra es legalizar el contrato ante notario. Como dijimos, no es obligatorio hacerlo porque los contratos son consensuales, pero lo que debiese hacerse siempre es un contrato legalizado ante notario precisamente para evitar problemas como este. Bueno, aquí lo decía este abogado, hay algunas alternativas, por supuesto, desde el punto de vista legal para poder llevar a cabo este proceso donde se debe judicializar esta situación. Más allá de que acá, como ya lo hemos comentado, este contrato que sí existe pero que no se ha firmado, por ende no tiene una validez, podríamos decir, se puede de igual manera llevar esta situación ante una notaría, como lo decía el abogado, y también buscar ahí cuáles son los alcances a través, por ejemplo, del documento de dominio de la propiedad para también, obviamente, en este caso, demostrar que pertenece a este propietario y también, sobre todo, ver si es que así como ellos también llegaron a un acuerdo de palabra en primera instancia, ver si pueden hacer lo mismo en este caso. Y obviamente lo que uno pensaría de inmediato es que si este arrendatario rebelde llega a hacer más actividades irregulares, bueno, por lo menos que con lo que recaude pueda ponerse al día con la deuda, o simplemente que ya no lo siga haciendo, porque obviamente pierde sentido que él diga que no tiene en este caso los medios para pagar, pero que de manera paralela está haciendo estas actividades que obviamente sabemos está también recibiendo ingresos por eso. Así que quedamos atentos a este caso a ver si es que hay una solución respecto de esto. Y como muchos aspectos de la vida también siempre hay que regularizar esto, ante notario, Claro que sí. con documento, porque uno no sabe, a veces le arrienda a alguien de buena fe, algún amigo, algún cercano, pero uno nunca sabe después los cursos de la vida. Así es. Y para que todo sea más rápido, o sea, para que la ley además pueda ser 100% Para que exista eficiente, el respaldo. es necesario que haya contrato de por medio. Mi querido Nico, volvemos contigo más adelante. Muchas gracias Que por estés toda la bien, Nico. información.